Hola, ¿cómo están? Alumnos, estudiantes de los séptimos años básicos del Colegio Inglés College de Talagante. Espero que estén muy bien, que estén realizando sus guías, sus trabajos y que puedan estar asistiendo a las clases que hemos tenido. Este video es para explicarles lo que vamos a realizar en la guía número 6, ¿ya? Esta guía, como ya algunos deben haberse dado cuenta, es más corta, ¿ya? Es más cortita. Y en el caso de ustedes, esta guía lo que busca es comenzar a introducirlos en la nueva unidad, en la unidad número 3, que está relacionada con los mitos, ¿ya? Y con los mitos que son relatos de la creación. Entonces, en la primera parte, como siempre, les dejo mi saludo afectuoso, les explico que esta es una especie de introducción a nuestra tercera unidad y además que vamos a trabajar el objetivo número 7, que es formular una interpretación de los textos literarios considerando la relación de la obra con la visión de mundo. Esto va a ser muy importante para nuestra unidad, ¿ya? Como siempre también les dejo acá algunos links que los puedan ayudar en el desarrollo y en la comprensión de nuestra guía y de lo que es el tema que estamos hablando, ¿ya? Las características del mito en general, ahí pueden consultar ese link, la historia, tipos y ejemplos de mitos, y el mito que vamos a leer en esta guía, que es el mito de Rapa Nui, en específico de Makemake, ¿ya? Recuerden que me tienen que enviar esta guía desarrollada a este correo que aparece aquí y que cualquier duda me pueden consultar al mismo correo o al Instagram, ¿ya? Acuérdense también de apoyarse en estos videos que subimos a YouTube. Entonces, comenzamos. Como les dije, nuestra tercera unidad vamos a tratar sobre los mitos de la creación. Para entender esto, primero tenemos que recordar qué son los mitos, ¿ya? Por eso les dejé estas dos pequeñas infografías que lo que buscan es justamente recordarnos esto, ¿ya? En la de este lado dice, los mitos. Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. Por otro lado, acá, ¿qué es el mito? Es un relato tradicional protagonizado por seres sobrenaturales o extraordinarios, ¿ya? Aquí tenemos que entender que los mitos de la creación, ¿ya? Que explican cómo fue creado el universo, la tierra, cómo fue creado el hombre, la mujer, esos mitos tienen por lo general, son historias que buscan explicar de manera casi religiosa, ¿ya? Cómo fue creado todo lo que conocemos. Por ejemplo, un mito bastante conocido es el mito de la creación que aparece en la Biblia, ¿ya? El mito cristiano, donde dice que Dios creó el mundo y el universo y todo lo que conocemos en 7 días, ¿ya? Donde nos explican cómo se creó al hombre y a la mujer, ¿ya? A Adán y a Eva, ¿ok? Entonces, hay varias historias que buscan explicar ya de dónde venimos, cómo fuimos creados. Esto es lo que vamos a ver en nuestra unidad. Entonces, muy correcto lo que aparece aquí. Función, explicar la creación de hechos extraños y misteriosos, ¿ya? Mito también acá dice relato que tiene una explicación o simbología muy profunda para una cultura en el cual se presenta una explicación divina, ojo con eso, del origen, existencia y desarrollo de una civilización, ¿ya? Cada civilización tiene sus propias creencias, su propia religión y sus propias ideas de cómo fue creado el mundo y cómo fueron creando el hombre y la mujer. Por eso vamos a tener mitos griegos, mitos mapuches, mitos Rapa Nui, etcétera, ¿ya? Estos van cambiando y se van transformando, ¿ya? Depende de la cultura, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que, además, marca las creencias de los diferentes pueblos. Sus personajes, dice acá, suelen ser dioses, semidioses, héroes, monstruos a veces,
o personaje fantástico. Se sitúan en un tiempo fundacional, anterior al tiempo histórico, a la presencia de la humanidad en la Tierra, ¿ya? Es decir, no es un tiempo que cuando empiezan estas historias, siempre dicen en el principio de los tiempos, por ejemplo, ¿ya? Es un tiempo que no puedo medir, no sé cuántos años atrás es o cuántos siglos, ¿ya? Por eso siempre dicen en el principio de los tiempos. Por eso se dice y se habla aquí de un tiempo fundacional, cuando se creó todo. Acá esta otra infografía nos vuelve a repetir que sus personajes son dioses, héroes, monstruos, divinidades menores a veces. Y ojo con esto, porque después vamos a tener que averiguar qué características tienen. Hay tipos de mitos, ¿cierto? Hay mitos que son cosmogónicos, teogónicos, antropológicos, etiológicos, morales, fundacionales. Ya, todos tienen características en común y otras que los diferencian. Lo importante es que usted pueda tener el momento de investigar cuáles son las características de cada uno de estos. Ya. Una vez que vimos esto, que recordamos más o menos las características del mito, vamos a pasar a la lectura, ¿cierto? Esta lectura es sobre el mito de Makemake y es un mito sobre la creación del hombre y la mujer, ¿ya? Un mito Rapa Nui, de Isla de Pascua, ¿ya? Básicamente dice que esta especie de Dios estaba muy solo en la tierra, en el mundo, y quería crear, un poco se sentía vacío. Fue a los cielos y creó a las aves, fue al mar y creó a los peces. Y en la tierra, en la isla, creó al hombre y luego lo vio solo y creó a la mujer. ¿Ya? Entonces, este mito, ustedes se van a dar cuenta que tiene algunas características importantes y que las vamos a ir preguntando y desarrollando en las preguntas. Primero, ¿qué intenta explicar este mito de Rapa Nui? Esto, ¿qué es lo que intenta explicar? ¿La creación de qué me intenta explicar? Ahí usted me explica con sus palabras, ¿ya? Después, la número 2, según las características leídas anteriormente, las mismas que yo les puse en las primeras páginas. ¿Qué hace a esta historia un mito? Es decir, ¿qué característica tiene esta historia de Makemake que hace que sea un mito de la creación? Usted me explica aquí con sus palabras. La número 3 dice, como quizás pudiste observar, este mito tiene similitudes, es decir, se parece con el mito cristiano sobre la creación del hombre y la mujer. Acuérdense, Adán y Eva. Explica con tus palabras qué tienen en común y en qué se diferencian ambas historias, ¿ya? Si no conoces el mito cristiano sobre la creación, puedes investigar preguntándole a tu familia o consultando el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, o averiguando en internet, ¿ya? Eso es si es que no lo conoces. El mito de Adán y Eva, cómo fue creado Adán, con qué material fue creado Adán. A lo mejor eso es lo que tienen en común con la historia de Makemake, ¿ya? Usted ahí me coloca todo lo que usted encontró que se parecían, que tenían en común. Y también me explica en qué cosas se diferencian estas dos historias, ¿ya? La número 4, acuérdense que ya se los había adelantado. Investiga sobre las características de los diferentes tipos de mitos mencionados en la infografía. Y ahí se los vuelvo a nombrar, ¿cierto? Luego explica con tus palabras qué tipo de mito es la historia de Makemake. Aquí, mucho ojo. Yo no necesito que me coloquen acá, no me coloquen la definición de cada uno de estos. No les estoy preguntando esto. Les estoy preguntando cuál de estos tipos es la historia de Makemake. Es decir, el mito de Makemake, este mito Rapa Nui, ¿es cosmogónico? ¿Es teogónico? ¿Antropológico? ¿Etiológico? ¿Es más bien un mito moral o es un mito fundacional? ¿Ya? Eso es lo que yo les estoy preguntando aquí. Lo que ocurre es que para poder responder esta pregunta, usted tiene que investigar primero cuáles son las características de estos tipos de mitos. Y dice, miren, parece que este mito de Makemake es tal cosa. Y aquí usted me explica cuál tipo de mito cree que es y por qué.
Eso es lo que yo necesito que me escriba aquí. No la definición de cada uno, sino que me diga cuál tipo de mito es el mito de Makemake y me lo explique. Finalmente, la número 5, ¿ya? Les pido, dice así, te invito a que eches a volar tu imaginación y creatividad. Reescribe, es decir, vuelve a escribir la historia de Makemake y cómo creó al hombre y la mujer. Respeta lo esencial de la historia, es decir, la creación misma, los nombres de los personajes y el origen y orden, perdón, de los acontecimientos. Pero esta vez agrega detalles como los diálogos, descripciones del lugar, explicación del ambiente. Por ejemplo, cuando Makemake subió al cielo, dice que creó o pobló el cielo. Ya, tú agregale detalles, qué tipo de ave fue la que creó, cómo le hacían esas aves, por qué creó esas aves. Después, cuando baja al mar, dice que creó a los peces, que pobló el mar. Ya, agrega más. A lo mejor los peces antes hablaban, a lo mejor podían comunicarse con él de alguna forma, a lo mejor él tuvo un pensamiento específico. Agrega información, ¿ya? Respeta lo esencial de la historia, pero agrega mayor información. Quizás puedes agregar algún diálogo entre el primer hombre y Makemake, ¿ya? O diálogos entre el primer hombre y la primera mujer, ¿ya? Tú agrega detalles de esta historia y vuelve a escribirla. ¿Dónde? En una hoja en blanco o en una hoja de tu cuaderno que puedes adjuntar a esta guía o mandarla como fotografía. Entonces, resumiendo, acuérdense, la guía número 6 es nuestra pequeña introducción a la unidad número 3, donde vamos a hablar de los mitos y los diferentes mitos sobre la creación que hay, como el mito de Makemake. En esta guía, usted va a leer ese mito, va a responder algunas preguntas de comprensión lectora y va a reescribir este mismo mito con mayor detalles y diálogos, ¿ya? Espero que esta guía la puedan realizar, que puedan investigar e interesarse en este tema y recuerden que cualquier duda que tengan me pueden escribir y lo vamos resolviendo, ¿ok? Cuídense mucho, que estén bien, nos vemos la próxima. Chao, chao.